Bien, ¿qué tal? Pues buenas tardes o buenas noches a todos. Es un verdadero gusto poder estar aquí con ustedes. Y bueno, también a través de la grabación, a quienes nos vean en video a través de nuestras diferentes plataformas, pues les mando un gran saludo y pues agradezco el tiempo de su atención para esta charla, esta plática de un tema que me parece muy importante, particular en estos tiempos, en este milenio, en este tercer milenio, pues es un tema que poco a poco va ganando más claridad de la importancia y particularmente esto que hemos denominado fortaleza de espíritu y pues cuál sería la relevancia de la fortaleza de espíritu para las personas y las organizaciones. Hola, un gusto estar en la plática, dice Erika. Hola Erika, ¿cómo está? Qué gusto tenerte por aquí. Hola, Pues Toñito. bien, Buenas tardes. buenas tardes. Pues muy bien, vamos a empezar. Por supuesto, pues darles la bienvenida a todas y todos a esta sesión. Eh, bueno, antes de empezar un poco me presento, soy Antonio Simancas, soy coach profesional con credencial PSC de la International Coaching Federation, actualmente presidente del capítulo ICF México, y dirijo el programa de coaching espiritual que hemos desarrollado, y por eso un poco este tema de la espiritualidad, algo que yo he identificado en mis maestros, tutores y en grandes coaches o en grandes procesos de coaching, es cómo hay un fuerte desarrollo del espíritu, de la espiritualidad, que ahorita lo vamos a ir afinando a qué nos referimos con esto, y de ahí que iniciamos a promover estos temas porque nos parece que son muy relevantes en la vida no solo personal o privada de las personas, sino también en las organizaciones o en su vida pública. Y bueno, el día de hoy, pues, este tema de la fortaleza de espíritu, y quiero empezar con este planteamiento. Cada quien en lo personal se piense qué lo mueve, qué te mueve, por ejemplo, a levantarte todos los días. Recuerdo una buena amiga o madre, por cierto, que decía que su principal motivación para pararse todos los días o para levantarse todos los días muy temprano para ir a trabajar, su hija, ¿no? Ella es madre soltera, por cierto, y pues encontraba en su hija esa gran motivación para levantarse, ir a trabajar todos los días y darlo todo, ¿no? Eh, ¿O qué te mueve, por ejemplo, a hacer lo que consideramos correcto? A veces qué difícil hacer lo correcto en un mundo en donde a veces hay pues contextos o situaciones que nos incitan a hacer algo indebido, algo inadecuado, y sin embargo nos movemos a hacer cosas de la manera correcta. ¿O qué te mueve a seguir a pesar de la adversidad? ¿Cuántas veces, pues, el contexto no es el mejor? Y, sin embargo, algo nos dice que debemos de seguir adelante, y entonces nos movemos, o seguimos a pesar de que tengamos obstáculos, a pesar de que las cosas no salen como pensábamos, a pesar de que se nos presentan situaciones, conflictos, personas que nos dicen que no o que no puedes, eh, en fin, tantas situaciones que pueden constituir la adversidad.
¿Qué te mueve a no claudicar? Porque a veces quizás haya situaciones en donde digamos, pues mejor hasta aquí llegamos o no tiene caso. Sin embargo, hay otras en donde aunque sea difícil, aunque nos sintamos de cierta manera eh, acorralados o presionados, seguimos adelante. O cuando nos levantamos al tropezar, ¿no? Porque a veces pues caemos, a veces tropezamos, eh, no nos fijamos con algo y caemos y sin embargo pues nos paramos, ¿no? O cuidar a quien amamos, este tema del amor, el amor por nuestra pareja, por nuestros seres queridos, por las personas que nos rodean, por nuestros semejantes. Puede ser que a veces ni los conozcamos, sin embargo, podemos tener un, un acto de amor, de ayuda para esas personas que pueden necesitar nuestra ayuda, aún, como les digo, sin conocer a esas personas, ¿no? Hacer hasta lo imposible por lo que crees, ¿no? A veces esa creencia, esa fe que no tiene una explicación lógica o que a lo mejor a veces va hasta en contra de la lógica. Por ejemplo, pues, quienes son emprendedores, comentaba algún día del ya desaparecido Instituto Nacional del Emprendimiento, el director de ese instituto comentaba que algo que identificaba en todos los emprendedores pues era esta tolerancia a la frustración, porque contextualmente, que pues, estamos hablando de hace algunos años, ahorita ya es otra circunstancia en México, pero contextualmente en México el pasar a ser empresario pues era muy cuestionario, o emprender proyecto era muy cuestionable, el círculo de amigos, por la familia, en fin. Entonces se volvía un tema de un gran desafío. Sin embargo, pues lo hemos visto, hay muchas historias, tanto en México, los unicornios en México como en el mundo, de que pues estos emprendedores hacen hasta lo imposible por eso, en lo que creen y lo logran, ¿no? Entonces, seguramente has pasado por algún momento, seguramente conoces personas que pues van más allá de lo que lo razonable o la lógica nos diera, y entonces nos dan una gran demostración de movimiento, de ir hacia adelante. Y ahí es donde quizás podamos encontrar estos términos que se vuelven parte de nuestro lenguaje, como el tener un espíritu inquebrantable, ¿no? Y lo decimos así, sin más, tener un espíritu inquebrantable, y lo reconocemos, ¿no? Reconocemos a esas personas que a pesar de la adversidad, a veces pues teniendo una enfermedad, teniendo un accidente en donde tuvieron lesiones severas y permanentes, o alguna desgracia, en fin, tantos casos de personas que conocemos y sin embargo sacan, sacan fortaleza en su interior, y entonces nos demuestran que tienen ese espíritu inquebrantable o ese espíritu deportivo que por ejemplo, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? No solo es pues competir para ganarle a otros, sino superarse a sí mismo, ¿no? Principal competidor de un atleta, de un deportista, habitualmente es sí mismo, o sea, poder hacer mejor de lo que ya había hecho, y bueno, puede llegar el momento en que sea el mejor de todo el mundo, o en una olimpiada, esto del espíritu olímpico, pues ganar una medalla,
Sin embargo, también vemos esto del espíritu deportivo cuando al terminar una competencia, pues va y le da la mano a su adversario, haya ganado, haya perdido, que si ve que el adversario se cae, pues le ayuda a levantarse. Y veíamos ahora recientemente en el fútbol americano una lesión muy fuerte de un jugador, bueno, fue un paro cardíaco, de hecho, una cuestión muy poco probable, pero que sí se da de un golpe, no con mucha fuerza, pero sí con mucha precisión en cierto momento en el corazón, que le ocasiona este paro cardiorrespiratorio, y en ese momento pues todos se solidarizan con, con el atleta que tiene este problema, y de hecho, bueno, en ese caso se suspendió el partido y ya no se jugó. Sin embargo, bueno, yo jugué fútbol americano y les puedo decir que es algo normal. Cuando hay un jugador lesionado, lo que nos enseñan, bueno, yo que jugué desde niño, te enseñan a que si está lesionado, así sea el adversario, pones una rodilla en el piso y esperas a que se levante, y cuando se levanta, se le aplaude. Y todas esas cosas, pues son cosas que se van inculcando como valores. Sin embargo, vamos viendo que hay personas pues que lo viven, que lo demuestran, que no es porque se los hayan dicho, que por supuesto pues, lo inculca a alguien, de algún lado lo vamos aprendiendo, sin embargo se encarna, se vuelve parte de nuestra vida, ¿no? Y bueno, pues también hemos escuchado mucho del espíritu olímpico, cuántas historias no hemos visto en las Olimpiadas de atletas, como aquel que sufre una lesión en la pierna en los 400 metros y cojeando de todas maneras llegó a la meta, o cuando una corredora se cayó y la otra le ayudó y le dio la mano y se fueron juntos, en fin, pues creo que eso también, por eso luego son tan emotivas y tan vistas, ¿verdad? Las Olimpiadas. Quizá también hayan escuchado del espíritu de servicio. Y cuando tenemos el servicio con una empresa o con una institución gubernamental, ¿cómo quisiéramos que nos atendiera alguien que tuviera ese espíritu de servicio, que hace hasta lo imposible para ayudarte, para resolverte, para darte una solución, y lo notas inmediatamente como, como hay esa calidez, ese interés genuino en ayudar, en dar servicio, tan conocida nuestra industria turística, por ejemplo, por los temas de servicio. Entonces, solemos decir eso, ¿no? Que tiene un espíritu de servicio, o también hemos escuchado pues que tiene cierta mística, o también los equipos tienen cierta mística porque hay cierta conexión, que hay algo más ahí, más allá de lo comprensible o de lo que podemos procesar con la lógica, y también pues hasta encontrar organizaciones con una gran mística que se nota en cualquier punto en el que te pares dentro de la organización o de la empresa, pues hay esa transmisión de ese algo intangible, que podemos llamarlo así. Y bueno, ¿y qué decir pues del espíritu de libertad que ha llamado a revoluciones, a luchas sociales, o el espíritu de lucha? Que bueno, hay hasta películas que se llaman el espíritu de lucha, en temas deportivos, en dibujos animados, en fin. Entonces, es un tema que ahí está, que lo reconocemos, que lo vemos, y que a veces nos parece como ajeno. Sin embargo, pues es de lo más habitual en todos los seres humanos, el pues tener esta espiritualidad o este espíritu, y que quizá no le llamamos así, pero sin embargo, ahí está. Decía Víctor Frank eh, que el ser humano es un ser libre y espiritual. Víctor Frank, como seguramente sabrán, pues un doctor, médico, psiquiatra,
que desarrolló esto de la logoterapia y la terapia existencial, judío, ya habiéndose graduado y siendo psiquiatra y dirigiendo un área de neurología en un hospital, pues viene la Segunda Guerra Mundial y le toca estar en campos de concentración. Y bueno, pues eh, le tocó pues perder a toda su familia. Sin embargo, él estuvo en varios campos de concentración y logró sobrevivir y después, pues bueno, pues sus grandes aportaciones, lo que les comentaba yo, la logoterapia y por supuesto su libro de El hombre en busca de sentido. Y él pues nos expresa con, con mucha claridad que el ser humano es un ser espiritual, ¿no? Y que esto, por supuesto, no tiene que ver necesariamente con, con la religión o con las creencias religiosas, por supuesto que eso ayuda, sino con un trabajo interno que tiene la persona y que, bueno, esto pues se puede desarrollar o ir desarrollando de diferentes formas. Y es que en diversos estudios que hacen incluso las empresas en sus propias encuestas, en sus assessments, pues de repente se encuentra, digo, esto también dio origen al coaching, en que las personas pues sienten un vacío o una falta de sentido de vida, o que pues ya no son los valores o los valores que creían no están tan fuertes, o incluso también pues esta añoranza de la pérdida de valores de lo que a lo mejor había en el pasado con respecto a cómo se vive actualmente, y por supuesto pues este anhelo de, auto, de autorrealización, que todo esto pues conecta con el tema de la espiritualidad. Entonces, aunque no hay un reconocimiento muy amplio, existe, está ahí y hay una fuerte necesidad de las personas por pues, desarrollar su espiritualidad y que eso se ve reflejado pues en la fortaleza de su espíritu. Robert Dilts, de los pues, fundadores de la programación neurolingüística, en su pirámide o en su planteamiento de esto que llamaban la pirámide de los niveles neurológicos o lógicos, que es algo bueno, que se usa mucho en PNL y por supuesto en el coaching, pues también plantea pues cómo las personas pues tienen diferentes dimensiones o diferentes percepciones de lo que está ocurriendo con su persona, eh, yendo a la base, a la parte más básica, pues empezando por el entorno en donde estás, con quiénes estás, en qué organización, o en qué lugar, en este momento que están tomando la formación, pues bueno, estamos a través de internet, de Zoom, interactuando con otras personas, pero también estamos en cierto lugar, a lo mejor con un poco de frío, en fin, ¿no? Hay un entorno en donde está sucediendo, está pasando, está existiendo la persona, ¿no? Luego habla de los comportamientos, es decir, de, de lo que se hace, ¿sí? De lo que hacemos, nuestros hábitos, un poco cómo vamos haciendo. Luego las capacidades, cómo hacemos, cómo lo estamos haciendo, ¿no? Pues manejamos el internet o tenemos pues estas habilidades en el Zoom, en fin. Luego pues nuestras creencias y valores, ¿no? Creemos, le damos cierto valor a poder estar hablando de este tema. Entonces, pues nos conectamos y aquí estamos. Y luego está el tema de la identidad, ¿no? De quién soy, y poco aquí, pues ya empezamos
a profundizar en la importancia de este modelo que nos presenta Diles, hasta llegar al punto del para qué, de nuestra misión de vida, nuestro propósito de vida, como le queramos llamar, y que tiene que ver con esta parte de la espiritualidad. Entonces, todo esto pues es clave para poder entender que está ahí y es parte de nosotros eh, la espiritualidad y que de alguna manera ayuda a terminar conectando todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno, lo que hacemos de manera cotidiana, nuestros intereses, cómo nos vamos desarrollando habilidades y capacidades, y por supuesto, pues acotado por nuestro sistema de creencias y valores. Así que pues yo te preguntaría, ¿cómo dirías que es tu espíritu? ¿Cuáles son esas características que tiene tu espíritu? A lo mejor eres una persona con mucha paciencia, a lo mejor es una persona que le gusta darse el tiempo para entender. Y entonces, ¿qué hay detrás de todas esas características en esa parte más interior de tu ser? Que de alguna manera pues te distingue, ¿no? También puede ser que pues haya situaciones en donde prefieres no meterte en problemas y buscar otra situación. Y habrá otras en que das la pelea hasta el final, ¿no? No necesariamente siempre nos conducimos igual o manifestamos lo mismo, dependiendo de la circunstancia. Un atleta que es maratonista, pues tiene esa vocación, ha conectado con esa competencia, se ha preparado durante años, va hasta las últimas. Sin embargo, a veces pues podemos estar en algún trabajo, en alguna profesión, en alguna actividad, en algún grupo, y a lo mejor nos damos cuenta que no necesariamente es lo que nos apasiona, lo que nos mueve, lo que nos llama, y entonces, pues es muy normal que busquemos otros horizontes. Y también recordemos que con el tiempo, pues nuestras prioridades, nuestra escala de valores, pues, se va ajustando. Por ejemplo, pues antes de la pandemia, a lo mejor para muchas personas el tema de la salud no era tan prioritario. Y ahora pues ya se volvió un gran tema, ¿no? Pues, nos llevó esta pandemia a tener otro nivel de conciencia respecto a nuestros cuidados de la salud. Y de ahí, pues, la importancia de poder entender desde lo que nos está ocurriendo en el entorno, cómo nos afecta en lo más profundo de nuestro ser. Y con todas esas características, o lo que distingue podrías llamar tu espíritu, tu esencia de ser, ¿qué te permite hacer? ¿Hasta dónde sientes que serías capaz de llegar con, con esta fortaleza de espíritu? A lo mejor, y siempre pues tendremos niveles de incertidumbre, y en estos tiempos, después de la pandemia, de una guerra, la inflación, la inseguridad, en fin, pues hay siempre temas contextuales que nos llenan de incertidumbre y por supuesto que eso pues nos hace dudar. Y muchas veces esas situaciones, esos momentos, es como tratar de nadar
contracorriente. Es como estar en el río. No sé si han tenido esa bonita experiencia. Yo que fui scout, les puedo decir que la fuerza de la naturaleza es impresionante y tratar de ir en contracorriente o nadar en contra del flujo de un río pues puede ser muy, muy desgastante, ¿no? Entonces, a veces hay momentos, hay situaciones que tenemos que tener esta inteligencia para ver cómo tomarlas y mirar en lo profundo de realmente cuál es nuestro propósito en la vida, qué es lo que realmente nos va a dar sentido para llegar ahí y de esa manera poder hacer un trabajo que nos permita enfocarnos a lo que realmente queremos. Estos atletas, estos grandes ejemplos de espíritu, siempre tienen muy claro a dónde va a llegar, cuál es la meta, o cuál es la meta para ellos, que no necesariamente, como decía yo, es ganar, simplemente concluir o simplemente superarse a sí mismos. Así que esa claridad es clave para poder hacer este trabajo. Y entonces, pues eso tiene que ver con definir qué es lo que quiero hacer. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿quién te hace hacer ese espíritu? Si eres una persona con una actitud de servicio o eres una persona con mucho análisis eh, de científico o de datos, muy, muy racional, o si eres una persona más de buscar empatizar, hacer equipo, que todos estén bien. ¿Quién eres? O ese interior tuyo, ese espíritu tuyo, ¿quién te hace ser? Y finalmente, ¿para qué? ¿Cuál es la trascendencia de todo esto? ¿Cuál es el beneficio para ti? ¿O qué es lo que te llena? Eh, que hablábamos hace rato de que a veces sentimos este vacío, esta falta de sentido, de propósito. Entonces, logrando eso que tú quieres, siendo quien tú quieres ser y trascendiendo en la forma que tú quieres ser, pues es como se va a fortalecer tu espíritu. Y en una organización, tan solo pensemos cómo sería una organización con personas que tuviesen una gran fortaleza de espíritu. ¿Cuántas veces pues fallan las cosas en las organizaciones, en las empresas, en estas relaciones proveedor-cliente? Y pues digo, en primera somos humanos, tenemos errores, cometemos fallas y muchas veces pues en la cotidianidad, en este diario de venir, se van dejando cosas que, que a veces no, pues, nos sorprendemos de que existan o sobrevivan, porque parecían no tener una lógica y que de alguna manera pues fallan las cosas, ¿no? Y cuando hay estos problemas, pues hay quienes pues se sienten de alguna manera pues mal, eh, sienten que las cosas no son lo que deberían de ser, y pues puede ser que evadan, puede ser que se hagan de la vista gorda, como decimos en el barrio, hasta que eso reviente, o hay quienes pues asumen esa responsabilidad, esta idea de hacer lo correcto, que lo cuestionan, que van a lo profundo, que buscan la causa raíz de esos problemas, que no se quedan con el de pues así se ha hecho siempre, ¿no? La tradición, la herencia, así está el proceso,
siempre se ha hecho así, bueno, tantas cosas que se vuelven parte de, que se normalizan, se vuelve parte del día a día y que sin embargo, pues eso termina lastrando a las organizaciones, les termina quitando eficiencia, capacidad. Y en tiempos de cambio, cuando se necesitan organizaciones capaces de modernizarse, de gestionar cambios rápidamente, de ampliar servicios o flexibilizar sus estructuras organizacionales para fortalecer áreas, en fin. Cuando hay estas necesidades dadas por el entorno tan cambiante que tenemos, ya platicamos de lo que tuvimos en la pandemia, que también pues, nos avasalló y llevó a las organizaciones a flexibilizar sus procesos, sus formas de organizarse, sus formas de liderar a los equipos de trabajo. Y ahora, pues con estos ambientes híbridos, pues nada más imagínense teniendo personas con una alta fortaleza de espíritu, enfocadas en su autorrealización y, por supuesto, pues de la mano de la realización y del logro de los objetivos estratégicos de la organización con esta fortaleza, ¿no? O, por ejemplo, con un espíritu de servicio, como comentaba yo al inicio, pues se siente y la verdad es que desearía uno que siempre tuviéramos una persona con espíritu de servicio atendiéndonos en cualquier tema, porque la verdad nos encontramos con cada situación, con cada cosa de que pues falló el sistema o no funcionó y pues no hay empatía por el cliente, no hay un interés de buscar una solución, simplemente pues se cumple con lo que técnicamente está o fríamente está estipulado y que eso pues va en el sentido contrario de la humanización. Y es que, como dice Víctor Frank, pues el ser humano es espiritual. Entonces, justamente la manera en que podemos recuperar más humanidad en las personas que trabajan en las empresas y en las organizaciones, en cualquier tipo de organización, gobierno, no gubernamental, pues es desarrollando este espíritu y regresando esta humanidad o esta calidad humana o calidez humana a las relaciones que tenemos en toda la organización. Yo sé que la tecnología, las apps, es muy bonito, pues, nada más un botón y que todo fluya. Sin embargo, también no perder de vista o siempre dejar esta posibilidad de conectar con, con las personas y sobre todo, pues, teniendo esta claridad de lo que queremos hacer con nuestra persona y con nuestra organización. Bien, pues estoy llegando al final. Aquí les recomiendo algunos libros. Hay mucho en internet también que pueden buscar, pero bueno, por supuesto, el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. También les recomiendo La inteligencia espiritual de José Luis Vázquez Buró y La anatomía del espíritu de Caroline Myss. Y por supuesto, pues ya les comentaba al inicio, tenemos nuestro programa de formación en coaching espiritual. Bueno, pues ahora sí vamos a abrir micrófonos. Si alguien desea hacer alguna pregunta o comentario, soy todo oídos y pues estamos aquí con todo el interés de platicar de este tema. Adelante. O si lo quieren hacer a través del chat, los leo con todo gusto.
¿O todo quedó demasiado claro? A ver, dice Andrea, a través del programa se desarrollan esas habilidades. Ok, si hablamos del programa de coaching espiritual, sí, bueno, no sé exactamente qué habilidades hables, pero justamente lo que hacemos es una travesía por estos temas de la espiritualidad. Comentaba yo que justo lo que yo encontré o he encontrado en estos ya como 11 años como coach profesional, es que justamente hay un desarrollo de la espiritualidad gracias al coaching, ¿no? Que se dice, como, por ejemplo, esto de la pirámide de Dill se utiliza en varios programas de formación en coaching. Me ha tocado verlo, yo lo estudié cuando estudié con Ola Coach, lo de los niveles neurológicos, y pero sin embargo en las empresas cuando pues como que no nos gusta hablar de la espiritualidad o de estos temas, parecía algo como pues esotérico, o también quizá pues esta tradición de desmarcarnos de la iglesia, ¿no? Puede ser, ¿no? Las que mencionaste, dice Andrea. A ver, nada más para, nada más para que me guíe yo, todo gusto. No sé cuáles habilidades. No sé si te refieres a esto, a la pirámide de Dill, seguro. Esta la trabajamos, de hecho, tenemos una experta en PNL, certificada en programación neurolingüística, que justamente nos da todo este tema. No sé si a esas habilidades te referías, y, y de hecho, en temas de coaching se utilizan mucho, ahora es a la pirámide, para facilitar las preguntas en la toma de conciencia y exploración en el entorno, pues preguntas como dónde, ¿no? Comportamientos, como qué has hecho, capacidades, cómo lo vas a hacer, ¿no? Creencias es por qué sí o por qué no. Identidad, pues el quién, y espiritualidad, el para qué, ¿no? Es más o menos lo que digo así muy en resumen, cómo se trabaja, ¿no? Ahora, lo que justamente nos ayuda mucho el coaching, pues es a trabajar de manera personalizada. ¿Por qué? Porque cada persona pues tiene su propia concepción, su propio ser interior, y particularmente en este tema de la espiritualidad, pues tiene sus propias creencias, ¿no? Su propio sistema de creencias, ¿no? Puede que crea en Dios o en un ser superior o en alguna otra cosa, que esté apegado a ciertas religiones, ¿sí? Las religiones, pues bueno, se han cuestionado mucho por diferentes situaciones. Sin embargo, también tienen o sea, hay cosas buenas, o sea, promueven valores positivos que a veces, pues quienes representan esas iglesias no necesariamente lo demuestran, y eso es lo que ha generado pues, que muchas personas pues, se alejen, ¿no? Sin embargo, hay ahí también pues, todo un sistema de valores y principios en los que las personas creemos. Entonces, por ejemplo, este tema del valor de la vida, ¿no? O sea, es inconcebible, digo que ahora cada vez hay más películas y en las noticieros vemos mucho, pues que alguien piense en acabar con la vida de otra persona, ¿no? Sin embargo, pues desafortunadamente, pues sucede y nos aterroriza a quienes creemos en este valor de la vida, o en ese respeto que tendría que haber por otro, por otro ser humano, y que eso, pues bueno, es algo que fomentan las religiones, bueno, no todas, hay unas muy radicales, pero en general
pues sí lo está. Bien, dice Erika, ¿el coach espiritual es como un psicólogo o hasta dónde se profundiza? Ah, qué bonita pregunta. No es psicología, el coaching no es psicología. En el coaching digamos, convergemos de acuerdo a la International Coaching Federation en ciertos principios que están establecidos en nuestro código de ética, que son, digamos, los valores que representan la profesión del coach. Sí es una profesión, no es psicología, no somos psicólogos, hay muchos psicólogos que han estudiado coaching, pues tienen a veces su cachucha de coach, a veces su cachucha de psicólogo, pero no somos psicólogos, ¿no? Ahora, ¿cómo ayudamos con el coaching? Pues ayudamos a las personas, a las organizaciones a lograr cosas, a ir hacia adelante, y particularmente con el coaching espiritual, que ese hacia adelante que vas a lograr, eso que quieres conseguir, cómo conecta con tu plano espiritual. Si yo lo que quiero es comprarme un auto o comprarme una casa o irme de vacaciones, eso cómo conecta con mi ser interior, con esta parte espiritual. Y ahí es donde, pues, suceden cosas muy diferentes, ¿no? Porque a veces es desafortunadamente habitual, nos dejamos influir por el contexto, ¿no? Alguna vez tuve un cliente que me buscó, me decía, es que quiero ser director de recursos humanos, porque todos en mi generación ya son directores de recursos humanos. Entonces, pues él quería hacer lo que todos estaban haciendo, ¿no? Y ya después, pues, se dio cuenta que no era lo que él quería. Realmente, pues, por algo estaba haciendo las cosas de cierta manera, por las implicaciones, por muchas cosas que puede haber en el fondo. Y ahí es donde hablamos del plano, del plano espiritual que tiene que ver con este sentido de vida, con este propósito de vida, con esta razón de ser. Y bueno, hay muchas referencias y como decía yo, pues es algo personalizado que cada quien pues tiene que ir encontrando, y por eso el acompañamiento de un coach ayuda justamente a eso. Ahora, muchos coaches pues quizá no han tomado conciencia que lo que están haciendo es un trabajo de justamente ir a ese plano de trascendencia, a ese plano espiritual, o digamos, no le llaman así, ¿no? Tiene otro nombre, pero justamente eso es parte de lo que yo estoy tratando de difundir, que se logra justamente a través del coaching. Espero que eso haya explicado tu pregunta, Erika, y si no, dime con todo gusto, porque ya sabes que luego me entra la inspiración y me voy de largo. Levanta la mano Francisco Garfias, adelante. Ingeniero. ¿Cómo estás, ingeniero? Qué gusto. Buenas noches a todos y feliz 2023. Igualmente, ingeniero, muchas gracias. Me da mucho gusto reencontrarnos por acá, Toño, y además con este tipo de temas, ¿no? Nosotros hemos coincidido en el pasado algo remoto en temas aparentemente distintos, que al final del día yo creo que siempre hay una conexión, pero el concepto en sí, el término espiritual o espiritualidad, me imagino que no es fácil introducirlo en una organización. Y mi pregunta concreta es si ya tuviste tú esa experiencia o esa oportunidad y nos cuentas un poquito cómo fue que te aceptaron, si es el caso, ¿no? Hablar de estas cosas, ¿no? Y no lo digo de manera peyorativa, sino de este tipo de términos, pues, en una empresa. Muchas gracias. Muy pertinente la pregunta. Sí, mira, no es fácil. De repente como que cuando planteas, vamos a trabajar en desarrollarles el espíritu, en fortalecer su espíritu, así como que sienten que vas a llegar así como chamán, que ojo, los chamanes hacen un gran trabajo,
Ya espero en algún momento poder platicar de esos temas. Y lo que me he encontrado, digamos, pues sí hay mucha resistencia, ¿no? Lo que, digamos, veníamos haciendo años atrás, pues era como cambiarle el nombre o el concepto. A veces lo hacemos también con el propio coaching, o lo hacíamos con el propio coaching. Me refiero a mi persona y a mi equipo, porque también luego el coaching lo han llevado por otros caminos que no tienen que ver con el coaching, ¿no? O al menos no con el coaching profesional, para no entrar en pleitos, porque de todas maneras es una palabra que tomamos del ámbito deportivo, esto del coaching, ¿no? Sin embargo, lo que a mí me llama mucho la atención, y por ejemplo, lo que sí he encontrado que gusta es esto de la mística, ¿no? La mística de la empresa o la mística de la organización. Y eso que está muy ligado al tema de la cultura organizacional. Sin embargo, va un poquito más profundo. Y, por supuesto, pues, que tiene que ver, o digamos, quien va a hacer que eso sea posible, pues son los líderes en una organización. Cuando el líder compra, él mismo muchas veces pues le bautiza, ¿no? Le pone su nombre, y me he encontrado hasta líderes que plantean el tema del amor, ¿eh? O sea, vamos a hacer así como la empresa amorosa, casi, porque han identificado ese valor o ese tema del amor como algo clave para el desarrollo de su organización, y lo plantean así, ¿no? Entonces, realmente eh, hemos encontrado en el planteamiento de espiritual, pues el concepto como más integrador de todo esto, y que lo encontramos con muchos autores. De hecho, pues bueno, ha habido unas discusiones bien interesantes porque han hecho estudios del cerebro con personas, monjes, monjas de diferentes religiones, las carmelitas descalzas y demás. Y en un principio habían encontrado como cierta actividad en los lóbulos temporales, que hasta le llaman el punto de Dios. Sin embargo, y ya mi neuropsicóloga de cabecera siempre me corrige, el cerebro es un órgano muy complejo y realmente pues se activan más cosas que solo una parte en el cerebro. Lo que sí es un hecho es que las personas, cuando hacen ese trabajo espiritual, trabajan de una manera diferente con su, con su cerebro, y eso, por supuesto, que influye en los pensamientos lógicos y en las emociones. Entonces, ya en otras ocasiones hemos hablado de estos temas de la inteligencia emocional y cómo las emociones afectan el razonamiento del frontal y del neocórtex. Pues bueno, esta parte más profunda de tu ser, como la parte espiritual, también sirve para contener y darle cauce a nuestras emociones y, por supuesto, a nuestros pensamientos. Bueno, ya me alargué, ingeniero, no sé si contesté tu pregunta. Pues nada más generaste más preguntas. Claro, eso entonces muy bien. Entonces vamos bien, no sé si me da tiempo. Me sale así de Sí. bote pronto, otra reflexión. Así como, digamos, en lo que hemos manejado en otros tiempos, y se hablaba, recordarás bien, de que es importante en una organización alinear el propósito de cada integrante al propósito de la empresa o de la organización, o los objetivos o los valores, en fin, todo eso. Se podría también pensar o hablar de que si cada persona tenemos desarrollado una cierta espiritualidad, la empresa también cabe el decir, hay que alinearse a una espiritualidad global ahí de la organización, o es... Y bueno, justamente algo
prometo hablar en el próximo webinar. Vamos a hablar de la trascendencia para el ser humano. Seguiremos abordando el tema de la espiritualidad. La verdad es que los temas no son un pretexto para platicar de esto. Algo que, digamos, dentro del concepto de espiritualidad, que lo toqué el día de hoy ahí brevemente, es la posibilidad de conectar con los demás. Entonces, justamente a veces le llamamos esto holístico, que conoces muy bien, y aquí seguramente en el foro, esta conexión que hay, o esta interrelación que hay con las personas, con nuestro entorno, hablando, por ejemplo, del medio ambiente, y más ahora con todo este tema del calentamiento global, nos queda más claro, ¿no? Pero la realidad es que, pues sí hay una conexión, ¿no? Entonces, cuando hablaba yo de esto de la mística de las organizaciones, que sí las hay, estas organizaciones que han logrado como trabajar, claro, a lo mejor las que más fácil se notan, pues son las iglesias, ¿no? Alguna vez, hace muchos años, me decía un amigo, pues imagínate qué clase de empresa debe ser la Iglesia Católica, que lleva 2000 años. Entonces, sí es una gran organización, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, de la alineación, pues, digo, lo sabemos, de la parte de objetivos, del logro de la estrategia, de eficientar recursos, en fin. Pero ya en este plano humano, que era un poco lo que decía hace rato, esta parte de humanizar un poco más a las organizaciones, que de repente, pues ya todo es el sistema, ya todo es lo que está escrito, y olvidan estas partes, pues es donde pueden generar esta inflexibilidad que necesitan justo ahora, cuando necesitan hacer muchos cambios. Por ejemplo, estos gurús de servicio, lo que dicen es, si todas las personas en tu organización estuvieran en capacidad o tuvieran los conocimientos y habilidades para hacer todo, imagínate cómo podrías llevarlos inmediatamente a servir al cliente cuando hubiera necesidad o hubiera mucha demanda, y después regresar a sus tareas, ¿no? Es bien difícil que organizaciones ya de cierto tamaño pues tengan esa flexibilidad. Las organizaciones pequeñas o las empresas pequeñas de 1 a 2 personas, pues ese es su día a día, ¿no? Tenemos, ¿no?, que hacerle a muchas cosas. Sin embargo, esa parte humana se va perdiendo conforme las organizaciones van siendo más grandes. En este interés del control, pues se va perdiendo muchas veces esta parte humana. Entonces, yo estoy convencido de que hacer este trabajo, de tener esta parte humana, de realmente propiciar la conexión con los demás, tener claro qué es lo que quiere lograr la alta dirección, lo que quieren lograr en las otras áreas, que tiene que ver con muchos temas que manejamos en coaching, como la comunicación, la empatía, la inteligencia emocional, el liderazgo, en fin. Pues evidentemente que eso ayuda a conectar, a generar una unidad de propósito, y que eso es lo que más le puede convenir a una organización. Perdón, ingeniero, que me alargue, pero es que, como dices, da para muchas reflexiones todo esto, y ese es mi interés, justamente. La verdad es que aprecio mucho las preguntas. Gracias. No, gracias a ti. Toño, yo tengo un comentario. Adelante, Roberto. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Feliz año. Y es un tema de lograr entender lo que realmente en esta plática te refieres a espiritualidad, ¿sí? Me queda claro el tema de conexión humana, de sentido, de un propósito, de alinear objetivos de manera grupal, etcétera. Pero un poco la
la idea, sin llegar a un tema de religión, ¿no? La idea que asocio inmediatamente que hablamos de espiritualidad es un poco esa conexión del ser humano con algo más que no está dentro de uno. No sé si me explico. Pongo un ejemplo, ¿sí? Alguna persona que está enferma, gravemente enferma, y las personas, te voy a mandar buena vibra, hay quien habla de rezarle a alguien, ¿no? Pero ahí hay ciertamente un concepto de espiritualidad, ¿no? Hay una intención que reconoce que hay algo más o que excede a las fortalezas y capacidades propias que tenemos como ser humano, ¿sí? Entonces, ahora que te he escuchado con muchísima atención todo el webinar, coincido plenamente con la relevancia que existe el factor humano, el comprometerse, el tener congruencia, el conectar con los demás, el saber que no es uno solo, el que uno para lograr depende de los demás. ¿Esa es la definición que tú darías de espiritualidad en este contexto? Sí, sí. De hecho, pues tenemos varias definiciones, no las traje hoy. Pero justo habla de que, creo que es la de Leonardo, pero bueno, ahorita te lo checo. Justamente habla que como de estas dos partes, ¿no? Hay una parte como hacia adentro, en ti, que esa parte interna es la que te va a permitir aclarar o facilitar esa conexión con ese ser superior, con esto y con los demás, ¿no? Porque además, por ejemplo, ahorita que hablabas del sin llegar a la religión, pero pues, también hay por ahí una aportación muy interesante que habla de que las religiones son de alguna manera, pues algunas muestras justamente de esta necesidad del desarrollo de la espiritualidad en los seres humanos. Pero regresando a esto, si yo hago un trabajo interno, estoy más apto para conectar con el mundo, con este ser supremo y con los demás, ¿no? Entonces, como que habla de esta dualidad, ¿no? De que, como bien dices, pues pasa algo en mí, pero también hay algo que está fuera de mi alcance, ¿no? Y quizás, regresando a mis ejemplos del inicio, estos deportistas o estas personas que se han distinguido por su fortaleza de espíritu, pues han hecho un trabajo interior, pero en algún momento, pues creen en algo superior y de alguna manera de ahí obtienen esta fortaleza, esta energía que les permite seguir adelante y les permite avanzar, ¿no? Y como ya lo dije, cada quien tendrá su propio sistema de creencias y muy probablemente habrá variaciones de cada quien. Y por eso digo que, y le agradezco eso al coaching, que esto pues tiene que ser personalizado. Si bien puede haber ciertos principios generales, esto pues tiene que ser personalizado. Entonces, no sé si te contesté, pero es un poco lo que, de lo que me decías. Yo creo que hay esta dualidad en la espiritualidad y coincido completamente con lo que dices. Gracias, Tony. Muy bien, pues ya estamos en tiempo. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Y si no, pues agradecer su atención y sus preguntas estuvieron maravillosas. Me da mucho gusto verlos por aquí y los invito a nuestro próximo webinar que tendremos por ahí dentro de 2 semanas y que seguiremos hablando de estos temas. Si gustan acompañarnos, pues son bienvenidos. Un abrazo para todos. Que estén muy bien. Dice, saludos desde Argentina, Andrea La Rossi. Andrea, muchas gracias. Ya estamos desvelando un poco.
y también un saludo hasta la Argentina y pues que estén todos muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Toño. Buenas noches a todos.